Bienvenidos a este satsanga. Como siempre hacemos de vez en cuando, nos juntamos para charlar de algún tema en particular, de algún tema propio de estos del yoga, de la vida yógica. Hoy vamos a hablar de vairagya. Básicamente es el desapego. Sí, es una palabra que se escucha mucho en el ambiente yogi, pero en realidad es un tema medio complicado, sensible, es un tema como difícil que se relaciona con muchos, de verdad, muchos aspectos del mundo. Acá vamos a ver principalmente lo que es el desapego de bienes materiales, el desapego de cosas, aunque también se aplica obviamente a cosas inmateriales, ¿sí? Se puede aplicar a ideas, prejuicios, justificaciones, y finalmente el más difícil de todos, obviamente que es el desapego de las personas. Es realmente el más difícil de entender y aplicar. Y la verdad que es el último en lograrse y solamente algunos pocos realmente han podido llegar a ese punto del desapego real de las personas. Bueno, principalmente quiero que lo encaremos un poco como de dos visiones. Por un lado, el modelo del asceta renunciante, ¿sí? Aquella imagen que muchas veces se tiene del yogi que no tiene absolutamente nada. El yogi que renuncia a todos los bienes mundanos, que renuncia a la sociedad y a las comodidades y todo, por un lado, y por otro lado, una visión un poco más tántrica, ¿sí? Una visión que no desconoce la anterior, pero lo vive de otra manera, ¿sí? Y como siempre, estas dos visiones no pueden ser completamente independientes una de la otra, sino que como todo en el yoga se van a mezclar y se van a combinar, incluso con algunas contradicciones y con diferencias propias de las diferentes percepciones, ¿sí? En algún momento la explicación puede complicarse un poco, sobre todo para los que lo estén viendo en YouTube, porque esto después lo subimos a las redes. Sepan que este satsanga está pensado para estudiantes que ya un poco manejan los términos de estas cosmovisiones, ¿sí? Como les decía, vairagya, vairagya. Es un tema muy amplio y solamente vamos a poder hablar una pequeña parte, al menos en esta oportunidad, ¿sí? Bueno, dicho esto, esta pequeña introducción, vamos a comenzar entonces. Como les dije, vairagya es esencialmente el desapego. Y vamos a empezar por Patanjali. No sé si recuerdan allá los Yoga Sutras. Patanjali habla de vairagya. En realidad, quiero empezar un poquito antes de vairagya, en el segundo sutra. Patanjali dice algo así como que el yoga busca calmar los movimientos, las modificaciones de la mente. Y después, más adelante en la obra, agrega que la forma de calmar la mente, si estamos hablando esencialmente del yoga, y estoy simplificando un poco, ¿no? Pero dice como que la forma de calmar la mente es con la práctica y con el desapego. Así de simple. Ojo que cuando Patanjali habla de la práctica, no habla de la práctica de yoga que hacemos hoy en día. No es práctica de asanas, nada que ver, ¿sí? Lo que Patanjali se refiere en realidad es a la práctica de viveka. Ahora vamos a hablar de qué es esto de viveka, pero es una palabra importantísima. Ténganla en la mente, ténganla presente, porque vamos a volver mucho sobre esto. Entonces, para calmar la mente, práctica de viveka y vairagya, desapego. Y sinceramente, esta idea de Patanjali tiene mucho sentido, me gusta mucho, porque me gusta eso de desapegarse para calmar la mente, porque si la mente está repleta de cosas, está siempre alterada.
Cuando uno dice, tengo muchas cosas en la cabeza, generalmente empieza diciendo, perdón, tengo muchas cosas en la cabeza, como diciendo, bueno, metí la pata en algo, me equivoqué, digamos, concentración no tengo. Y esto es muy importante porque si no hay concentración, no va a haber, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bárbaro. Si no hay concentración, no hay meditación. ¿Sí? Es imposible directamente. Eh, y si no hay meditación, no hay yoga. Es una ecuación muy simple. Sin concentración, no hay meditación, y sin meditación, no va a haber yoga. Esperen que acomodo el audio. ¿Ahí? Bueno, ustedes me escuchan igual, ¿no? Bien. Bueno, les decía, cuando la mente está en calma, se dice que es como un lago. Está quieto y sus aguas son como un espejo. Y esta metáfora es muy antigua en el mundo del yoga. Y siempre se habla de las aguas. Si las aguas están agitadas, no refleja bien, se distorsiona. Y nuestra mente está siempre agitada, toda nuestra percepción está distorsionada. Vivimos en el error, vivimos en la ignorancia, vivimos en lo que en yoga se llama avidya. ¿Se acuerdan, no? Vidya, conocimiento, sabiduría; avidya, directamente la ignorancia. En cambio, cuando las mentes están calmas, reflejan la realidad, reflejan el verdadero ser, nos permite ver la realidad. A todo esto quiero referirme porque sobre Vairagya se habla mucho y hay múltiples formas de entenderlo. Digamos, algunos solo proponen renunciar absolutamente a todo, lo material, la familia, la sociedad, todo. Y a mí no me convence mucho eso como mecanismo que garantice el estado de Vairagya, el estado de desapego verdadero. ¿Sí? Porque como dice la historia de Siddhartha Gautama, no sé si lo conocen, seguramente lo habrán escuchado nombrar a Siddhartha, resulta que cuando empezó su camino espiritual, comenzó a vivir con unos eh, ascetas que hacían prácticas de abstinencia demasiado estrictas. Y él las empezó a hacer, las empezó a seguir y estaba hecho una piltrafa, estaba piel y hueso, la estaba pasando realmente mal, no sabía qué hacer. Y un día escuchó a un anciano que le estaba enseñando a su nieta, a su pequeña nieta, a tocar la cítara. Entonces el anciano le dice, mirá, si la cuerda está floja, no suena. Si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Debes encontrar el punto medio. Entonces, a raíz de eso, Siddhartha desarrolló lo que se llamó el camino del medio, sin excesos de un lado ni del otro. ¿Sí? Es que, en realidad, y hablando específicamente de Vairagya, a veces no pasa tanto por, eh, por a lo que se renuncia, sino más bien por qué y cómo se renuncia. ¿Sí? Sivananda dice que hay dos tipos de Vairagya. Está Karana Vairagya y Viveka Purvaka Vairagya. Básicamente, bueno, venga, acá aparece de nuevo la palabra Viveka. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra Viveka era súper importante? Bueno, Viveka es esencialmente discernimiento. Discernimiento entre lo real y lo ilusorio. ¿Sí? Entre lo que es y lo que solo aparenta ser. ¿Se acuerdan que al principio les dije que íbamos a tener como dos enfoques, dos visiones? Bueno, presten atención porque esto puede ser un poquito difícil. Una es la del Vedanta Advaita. En el Vedanta Advaita, lo único que existe es Brahman, el absoluto, sin forma. Así entre nosotros, la divinidad. Pongámosle, aunque no es correcto, Dios. ¿Sí? Para el Advaita Vedanta, todos somos Brahman.
Y toda la existencia fenoménica, todo lo que se puede ver y tocar, es maya, simplemente ilusión. Que seamos diferentes, cada uno con su cuerpo, con su cara, con su nombre, todos siendo individuales, es una ilusión. Entonces, iluminarse, la meta del yoga, samadhi o como quieran llamarlo, es notar esa verdadera esencia. Todos somos Brahman, todos somos ese espíritu divino. Les decía eso de tener discernimiento entre lo que es espíritu divino y lo que es maya. Eso es viveka, ¿sí? Poder diferenciar. Eso es poder discernir. Para todos los que no conozcan mucho sobre el Vedanta Advaita, tengo en YouTube un video, si quieren lo pueden ver, como para profundizar un poco, porque acá no vamos a poder hablar mucho más del Advaita Vedanta, que se podría hablar durante años, obviamente. Entonces, dijimos que hay dos tipos de desapego, según Sivananda. Sivananda, por si no saben mucho de él, es un gran renunciante. En la revista Mahat tenemos una nota, un artículo sobre Sivananda, un artículo que escribió Carlos Chiarotto, así que pueden leerlo también como para saber un poquito más de él. Decíamos que hay dos tipos de desapego. El que es con discernimiento y el que no, el que es sin discernimiento. El que no es con discernimiento, o sea, el que no tiene viveka, es aquel desapego en el que vive aquel que no tiene nada, pero desea profundamente tenerlo. Solo piensa en cómo tener, o quiere tener más de lo que tiene, o que lo perdió todo y solo piensa cómo recuperarlo, o que se apodera de las cosas por la mera apariencia, por los beneficios que le trae ese desapoderamiento. ¿Entienden? Eso es sin viveka. Ahora, el que es con discernimiento es aquel desapego que practica aquella persona que logró elegir de qué desprenderse, de qué cosas, ideas, lo que sea, ha decidido no depender, no ser esclavo, porque notó la verdadera esencia de su ser. Y ha notado que todo lo demás es maya, todo lo demás es ilusión. Insisto, esto no es sencillo, esto no es inmediato, requiere una profunda determinación del espíritu y una realización natural. Esto se da naturalmente, esto se da sin sufrimiento. No es que yo decía, dejo todo y voy a pasarla mal por cómo dejé las cosas. No, no funciona así realmente. Miren la historia de Diógenes. Resulta, no sé si saben, Diógenes era un filósofo griego, del cual no tenemos ninguna obra, pero sabemos que vivió en Atenas con una actitud de desprendimiento muy, muy grande, absoluta. Vivía básicamente como un vagabundo, solamente con lo que llevaba puesto, ropas muy humildes, sin nada, y con una filosofía muy, ¿cómo decirlo?, muy ácida, muy subversiva, muy irónica, muy sarcástica. La cuestión es que, un poco por cómo era, un poco por las cosas que hacía, un poco por lo que decía, empezó a tener mucha fama, ¿sí? Una fama muy particular. Tal era su fama que un día el mismísimo Alejandro Magno quiso ir a verlo, ¿sí? Tengan en cuenta que Diógenes no tenía nada. Y estaba Diógenes ahí tirado, descansando en el suelo, y se le acerca Alejandro, el rey, y le dice, también un poco como para probarlo, Alejandro le dice, te daré lo que quieras. ¿Hay algo que quieras pedirme? Y Diógenes, que no tenía nada, que podía haber pedido cualquier cosa, reinos, títulos, lo que sea, le dice, sí, quiero pedirte algo. ¿Qué quieres?, le dice Alejandro. Entonces Diógenes contesta, quiero que te corras un poco porque me estás tapando el sol. ¿Sí? Diógenes era desapegado, con discernimiento, podía tener cualquier cosa de Alejandro Magno y no le pidió absolutamente nada. Entonces, como les decía, en lo que respecta a las cosas, a veces no es tanto lo que se tiene o lo que no, siempre y cuando no sea excesivo, sino que es la actitud mental
sobre lo que se tiene y lo que no. Y acá yo tengo que hacer una pequeña aclaración, porque este satsanga, si bien después se sube a las redes, está destinado específicamente a alumnos y graduados de la escuela. Y todos nosotros somos sinceramente personas que tenemos el enorme lujo de tener todas nuestras necesidades cubiertas, ¿sí? Poder decidir qué estudiar, desarrollarnos en aquello que queremos, somos personas sumamente afortunadas. En lo que respecta al tema que estamos tratando, hoy para cualquiera de nosotros se puede aplicar ese aforismo que dice: si no sos feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Hablar de desapego de bienes materiales, ¿sí? El hecho de no desear bienes materiales para el que está durmiendo en la calle y solo puede pensar en tener una manta y una estufa es una cosa. Ahora, el que anhela cambiar el celular porque el nuevo tiene pantalla plegable es otra muy distinta. ¿Comprenden? Recuerden el camino medio, el moderado. Muchos de nosotros estamos sin darnos cuenta fuera de ese camino medio. Y en lo que respecta a las cosas que necesitamos realmente y que no, estamos directamente en el exceso. ¿Sí? Quedará para otro satsanga esta reflexión, pero no quiero venir con un discurso que sea hipócrita, porque es un tema sensible. El tener, el no tener se podría incluir desde cuestiones de la distribución mundial de la riqueza hasta la destrucción del planeta por la producción masiva de cosas inservibles y muchísimo más. Entonces, para todos estos temas tengo otros videos publicados. Acá me voy a concentrar en el desapego en el camino espiritual, que obviamente no pueden separarse del todo los temas, pero lo advierto para no herir susceptibilidades, porque digamos, en sí, lo que es la cuestión entre, digamos, esa diferencia entre lo que realmente necesitamos y lo que en serio tenemos es un tema difícil de afrontar, ¿sí? Para nosotros que tenemos todo, es mucho más fácil decidir a qué vamos a renunciar que para aquel que no tiene nada decidir a qué puede acceder. ¿Comprenden? Así que esto, bueno, será un tema un poco más complicado para otro día. Pero volviendo digamos, al curso original de la charla. Hace un tiempo estaba leyendo El Fakir, de Ramiro Calle. Y leí un diálogo que justamente hablaba de esto que les decía del espejo. Decía algo así como que deberíamos ser como espejos, pero en vez de eso somos como esponjas. Era un diálogo hacia el pasar, pero medio que me sacudió un poco esta metáfora porque es muy clara, es muy real y me lo quedé pensando por varios días. Piensen en una esponja, la esponja absorbe algo y se lo queda dentro, no lo larga, y para sacárselo hay que estrujarla. Bueno, nosotros somos como esponjas. Por suerte el yoga nos estruja un poco y nos permite sacar. Bueno, hay que ver si queremos sacar y soltar o estamos un poco apegados. Pero piensen en el espejo. ¿Se acuerdan de la mente en calma que les hablé hace un rato? Esa mente como un lago espejado, como un espejo. El espejo refleja, no rechaza, refleja. Cuando lo que está enfrente del espejo se quita, ¿qué pasa con la imagen? La imagen se va, desaparece. Ahí está Vairagya. ¿Sí? Ahí. Para el camino espiritual, no es incorrecto tener. Sí, siempre hablando del punto medio, sin excesos. Pero no es incorrecto disfrutar de las cosas en sí. El tema, lo que sí es incorrecto es no poder vivir sin ellas. Hablo de las cosas superfluas, sí, que son la mayoría, aunque no lo crean, porque en realidad, como se dice, hay muy pocas cosas que necesitamos mucho realmente. ¿Sí? Son muy pocas cosas las que necesitamos mucho. No lo vemos y con la mente como la tenemos llena de cosas no nos damos cuenta. Pero lo que intento decir para poder abordar esto, poseer cosas no es malo, lo malo es cuando las cosas nos poseen a nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de Vedanta? Y a veces con esa perspectiva del Vedanta de que solo es Brahman y todo lo demás es pura ilusión, se tiende a pensar en el yogi que dejó todo y vive sin nada en el bosque. ¿Sí? Está bueno, pero quiero conjugarlo con una perspectiva tántrica, donde se puede vivir en el disfrute de todo, pero sin ser esclavo ni víctima de eso que se disfruta.
¿comprenden? Vivir en el disfrute de todo, pero sin ser esclavo ni víctima de lo que se disfruta. No son visiones contradictorias, se complementan, sobre todo para estos tiempos que vivimos, estos tiempos de Kali Yuga, ¿se acuerdan, no? Que el tiempo en el hinduismo no es una línea histórica, sino que el tiempo es cíclico y hay diferentes momentos, diferentes etapas. Bueno, nosotros estamos en una etapa que se llama Kali Yuga y es la más complicada, la etapa de la oscuridad, eh, bueno, de la decadencia, así que es un problema. Y en todo esto, el problema de practicar desapego es que es una práctica que parece externa, pero no lo es en realidad. Es como asana. Uno puede estar en la postura, pensando en la foto, o puede estar en un asana concentrado en su respiración, con una conciencia plena del cuerpo, en el momento presente. Con el desapego de los objetos es igual. Uno puede ir sin nada y estar en un deseo constante de tener. Es lo que decía Sivananda. ¿Sí? O desprenderse de las cosas para mostrar, miren cuánto regalo, y así alimentar su ego. Por eso el karma yoga es tan lindo, es tan eficiente cuando se realiza de manera anónima. ¿Sí? Pero por otro lado uno puede tener, como les decía, sin excesos, porque el exceso es el enemigo natural de todo. Uno puede tener cosas, pero uno con una actitud de desapego respecto de ellas. Y escuchen atentamente esto, por favor, porque es el núcleo central de lo que deben saber. Asumir que en la práctica profunda de este camino espiritual, nosotros o alguien para seguirlo debe dejarlo todo y ser una asceta renunciante que no tiene nada, es posiblemente el primer error. Muchos se impresionaban porque grandes maestros cobraban por sus enseñanzas. Lo que no veían era qué hacían con la plata esos maestros, porque tenían comedores, escuelas, hospitales, etc. ¿Sí? Entonces, primero, las cosas, si están, se pueden aprovechar. No hay necesidad de rechazarlas. Eso es primero. ¿Sí? Y lo segundo es que el problema no es ese. El problema es el segundo error. Y este es un poquito más complicado. El segundo error es creer que cualquier cosa que tengamos o podamos adquirir va a saciar en algún punto la profunda insatisfacción con la que vivimos. Eso no va a ocurrir ni remotamente. Nada de lo que compremos o obtengamos nos va a alcanzar. Jamás. Hay una historia de un vagabundo que tenía un cacharro, una ollita, un cuenco de oro. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué lo tenía, cómo lo obtuvo, pero el vagabundo tenía ese cuenco y lo usaba. Lo usaba para comer, para tomar agua, lo usaba para pedir monedas, lo usaba para todo. Una noche se va a dormir, escucha así unos ruidos y ve que había por ahí un ladrón dando vueltas. Entonces el vagabundo lo llama, le dice, vení, vení, toma, esto es lo más valioso que tengo, anda tranquilo porque yo ahora me voy a dormir y si empiezas a revolver todo cuando estoy durmiendo vas a hacer ruido, me vas a despertar y no quiero. Toma, llévatelo, te aseguro que es lo más valioso que tengo. El ladrón lo agarra y se va. ¿Sí? Pasan un par de días y vuelve el ladrón con la ollita, es el cuenco de oro. Y se le acerca al vagabundo y le dice, te lo vengo a devolver. La verdad es que me lo llevé escondido y pasé 2 días temiendo que alguien me viera y quisiera robármelo. No salí de mi escondite por el miedo a que me lo robaran. Y cuando lo vendí, empecé a tener miedo que me estafaran y me dieran monedas falsas. Y pasé días buscando a quién vendérselo. Y después, una vez que lo vendí, no me atreví a gastar un centavo, porque si veían que yo tenía monedas, me iban a agarrar en algún camino desolado y me iban a robar. Así que finalmente devolví las monedas, pedí el cuenco y acá te lo traigo. Este cuenco de oro no es lo más valioso que usted tiene. Por favor, compártame ese otro tesoro y enséñeme esa forma de vivir que usted lleva. ¿Comprenden? El vagabundo lo tenía, lo usaba, pero era como un espejo. Si estaba delante, reflejaba, pero no estaba pegado a eso. El ladrón lo tomó pensando que eso le iba a dar una satisfacción y se dio cuenta que la única satisfacción podía estar en la actitud del vagabundo. ¿Sí? El ladrón no tenía nada,
pero era un desapego sin viveka, deseaba, o sea, sin discernimiento, él deseaba tener. El vagabundo tenía un cacharro de oro, pero tenía desapego con viveka. ¿Sí? Ahora bien, podemos tener cosas, usarlas, aprovecharlas, incluso con desapego, sin estar aferrados a ella. Pero si buscamos en ellas algo que realmente nos satisfaga, vamos a estar saltando de adquisición en adquisición continuamente, inútilmente, toda nuestra vida. Compramos algo, todo nuestro deseo para adquirirlo, porque eso es lo que necesitamos. Y después de tenerlo, nos damos cuenta que quizás es otra cosa la que necesitamos. Una que nos dé más satisfacción, o que nos dé satisfacción más rápido, con más espectacularidad. Y así vamos comprando cosas descartables y cada vez compramos más, ya que la insatisfacción es más grande y con más frustración. Hay un capítulo, seguramente lo recuerdan, un capítulo de los simuladores que le hacen un juicio a un empresario de la moda, ¿sí? Un juicio simulado. Y más o menos lo que yo recuerdo, sí, hace mucho que lo vi, pero como que lo que planteaba cómo funcionaba el negocio de la moda era que, bueno, agarraban, ponían a una modelo, una imagen gráfica, una modelo obviamente toda alterada digitalmente, y la ponían como el ideal de mujer a alcanzar, y que era un ideal que ni siquiera la mujer verdadera era, porque la misma modelo había ya sido modificada digitalmente. Entonces la ponían ahí como el estándar de lo que era correcto, estético, lo que era deseable, y eso generaba en todo el resto de las mujeres mucha inseguridad. Claro, a una persona insegura le podían vender cualquier cosa para un poco acercarse a ese modelo ideal. Un poco de eso trataba, digamos, es lo que plasmaba el capítulo ese. No hay duda que el sistema funciona así, pero ¿saben dónde veo también mucho eso? Acá, en el desarrollo de la espiritualidad. Cada vez la trascendencia, la iluminación se representa con más luces de colores, ¿sí? El cuerpo irradiando una luz de trascendencia, el cuerpo levitando en el cosmos, y para alcanzar el samadhi se vende un curso de un mes. Curso para abrir el tercer ojo de manera instantánea. Entonces, cuando eso no se alcanza, en 2 o 3 meses hay frustración y hay que ir a comprar otro curso. Es lo mismo, muchachos, es lo mismo. Cuando muchos empezaron a darse cuenta que comprar objetos no era el camino, ¿qué hicieron? Se diseñaron productos, ¿sí?, con otro nombre para venderles a todos aquellos que no querían comprar productos. Y ojo, lo digo para que hagamos un examen de conciencia, porque todos podemos, incluso sin quererlo, ser parte un poco de este circo. ¿Sí? Yo lo reflexiono mucho para que mi accionar sea coherente con lo que hago. Entonces, para hacer las cosas bien, tenemos que tener la mente muy en calma, ser como un espejo, sin apego, pero en cambio somos como esponjas. Absorbemos todo, cargamos todo y estamos cada vez más pesados, con la mente más llena de lo que no queremos, de lo que sí queremos, y no sabemos cómo aplicar ninguna de las dos cosas. Hay una historia que a mí me encanta, creo que la cuento en cada satsanga, la deben conocer de memoria, en cada congreso la cuento, la escuché hace muchos años, fue una de las primeras que me contó uno de los primeros maestros que estuve y me encantó. Pero trata sobre un poco sobre el desapego. Es la historia de 2 monjes que van caminando y encuentran, cuando se acercan a un río, encuentran en la orilla del río una mujer desnuda, y la mujer le dice: disculpen, yo no sé nadar, pero tengo que llegar a la otra orilla, y si me tiro al río tengo miedo de ahogarme. Entonces uno de los monjes agarra y dice: bueno, está bien, la carga así, cruza nadando, la deja en la orilla, bueno, siguen caminando los dos monjes. Entonces el otro, lo miraba así, estaba medio caminando como enojado y se quejaba. Y el monje que había cruzado a la chica le dice: ¿qué te pasa? Dice: ¿cómo? ¿Qué me pasa? Era una mujer desnuda, vos la tuviste en contacto con tu cuerpo, la tuviste que tocar para pasarla. Entonces el tipo le dice: sí, está bien, es cierto, yo la ayudé, la cargué, la crucé, pero la dejé en la orilla. En cambio vos todavía la traes con vos. ¿Sí? El soltar, el desapego. Es un lío el tema del desapego, y de hecho es en definitiva el problema que ha tenido el ser humano desde el inicio de los tiempos, ahora quizás un poquito más agravado. Entonces llega la pregunta central: ¿hay posibilidad de vivir
con real desapego hoy en día y a su vez poder disfrutar de la existencia material, de las cosas, la familia, todo? Sí, hay posibilidad. ¿Por qué entonces esa necesidad de acumular todo desesperadamente? Bueno, en realidad lo que nos pasa es que estamos buscando siempre seguridad frente a algo que no queremos aceptar, algo que el budismo sí entendió y es la clave del desapego. Aceptar la impermanencia, aceptar la transitoriedad. Esa es la llave del desapego y nos aterra por completo. El hecho de negar o no aceptar que todo está que todo está continuamente en movimiento, que todo está en cambio, nos hace aferrarnos siempre, querer aferrarnos incoherentemente a todo. ¿Se acuerdan que hablé del Vedanta? Ese pensamiento es muy simple. Tu esencia, lo que sos, es espíritu, perfecto y eterno. El problema pasa cuando te identificás y crees que sos este cuerpo, con este nombre, este rostro, este pelo. Ahí te confundís y empieza el sufrimiento, porque crees que sos simplemente esto y te encontrás con la fragilidad, la finitud, la mortalidad. Y eso nos trae lo peor de las dos visiones, porque por un lado no nos damos cuenta de nuestra esencia espiritual perfecta, ¿sí? Y por otro lado, tampoco aprovechamos un pensamiento tántrico porque por la conciencia de nuestra fragilidad tampoco disfrutamos lo que tenemos, ¿sí? Nos da ansiedad, queremos garantizar una permanencia imposible y eso nos desespera. Estamos como el ladrón con el cuenco de oro. No podemos ni siquiera usarlo porque estamos trastornados por todo lo que va a pasar inevitablemente. Nos llenamos de insatisfacción, no logramos reconocernos como Brahman, como espíritu, no aplicamos el Aham Brahmasmi. Eso significa yo soy Brahman. No lo identificamos porque estamos identificados con nuestro cuerpo, pero tampoco disfrutamos de nuestra experiencia física porque no aceptamos la temporalidad de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Al final, ¿qué negocio hacemos, muchachos? Sufrimos por los dos lados. Tenemos miedo, insatisfacción, ¿y cómo no vamos a hacer una máquina de consumo, acumuladores de golosinas y objetos? Somos espíritu y por ahora, solamente por ahora, tenemos un cuerpo. Recuerden el espejo. Cuando se está enfrente, refleja. Cuando no, no. Esa es la impermanencia, la transitoriedad, el desapego. Cuando se tiene, se disfruta. Cuando ya no se tiene, se aprende que en realidad nunca se tuvo. Eso es durísimo. Es durísimo, pero lamentablemente no hay nada que pueda garantizar de manera permanente absolutamente ninguna de las situaciones, posesiones, compañías que tenemos. Ni siquiera nuestra vida, ni siquiera nuestro cuerpo. Es como decía el Vedanta, todo esto es maya y está en constante inestabilidad y cambio y fluctuación. Eso nos pone muy ansiosos. Y no se trata de rechazarlo, no se trata de eso, o sea, si no tampoco vamos a estar bien. Recuerden el punto medio que les hablaba antes. No se trata de rechazar, sino de no confundirnos. Si queremos buscar lo permanente, debemos buscar el espíritu, que no necesita nada. Pero ese camino védico no se alcanza sino más. Eso se revela naturalmente cuando estamos listos. No se puede aceptar como un dogma, sino de la boca para afuera. Es lo mismo de siempre al final. Para comenzar a acercarnos a esa iluminación debemos comenzar acá, con todo lo que nos rodea, con la noción del presente. El espíritu es divino, es permanente, es real. Sin embargo, todo lo demás no se niega. Se transita y se experimenta intensamente. Eso es el tantra. Pero sin apego, ¿sí? Reconozco, esto no es permanente. Esto es lo que tenemos ahora. Se disfruta con todo y luego no lo tendremos más. Y listo. No hay nada que podamos hacer más que aceptarlo. Si uno entiende eso y lo acepta, se puede vivir una experiencia del presente de manera plena, sin miedo. Esa
experiencia del presente, se puede vivir sin la ansiedad que genera el deseo de querer prolongarla eternamente. Porque cuando algo nos gusta, ¿qué pasa? Y queremos que no se termine, nos da miedo que se termine. Y si la experiencia no nos gusta, nos da ansiedad porque queremos que se termine pronto y también nos hace mal. Ambos estados nos perjudican. ¿Ven? Esto es muy difícil para todos. Esto no se trata de decir, no voy a tener nada, no voy a querer a nadie, me voy a alejar de mi familia porque practico el desapego. No, es todavía más difícil. Es practicar el desapego permitiendo que todas esas experiencias existan profundamente en cada uno. Las cosas materiales, el amor, la pasión y el discernimiento, la conciencia de la impermanencia, para el profundo disfrute del presente. Hay una historia, todas me encantan, pero hay esta historia particularmente, la primera vez que la leí, la detesté. O sea, fue demasiado, no sé, tuve que leerla varias veces hasta aceptarla. Escuchen atentamente. Iba un yogui caminando por el bosque, y en una de esas escucha un ruido atrás suyo, mira y ve un tigre corriendo desesperado hacia él, un tigre furioso, hambriento. Entonces el yogui empieza a correr, a correr, a correr, a correr, y empieza como a subir una especie de monte, a trepar para escapar del tigre, y una de esas mira para arriba en el monte y ve otro tigre, también corriendo hacia él, hambriento, furioso, desesperado. El yogui mira hacia arriba, ve el tigre, mira hacia abajo, ve el tigre, y mira al suelo y ve un fruto, una baya silvestre. Entonces la agarra, se la mete en la boca y disfruta intensamente su sabor. Y ahí termina. El presente, mientras se tiene, se aprovecha intensamente. Y cuando ya no está, se acepta. En definitiva, todo era pura ilusión. Difícil, ¿no? Dificilísimo. Esto en la teoría es re lindo, ahora en la práctica. Y justamente hablando de lo difícil que es aplicarlo, hay una historia que justamente trae esto de la humanidad, sobre todo para poder entender lo difícil que es esto en algunos aspectos, porque ¿qué pasa cuando la impermanencia es sobre las personas? ¿Cómo actuamos con desapego sobre eso? Porque no hay forma de garantizar que los afectos que nos rodean estén para siempre. De hecho, es imposible que estén para siempre. Y esto es dificilísimo de aplicar para todos. Yo siempre aclaro, yo no soy ningún iluminado, ningún superado, ni nada. Todo esto me cuesta horrores. Pero hay una historia que refleja un poco que no somos los únicos a los que nos cuesta. En esta historia hay un maestro del Vedanta a que se le había muerto el hijo y estaba llorando amargamente en el velorio, en el funeral. Entonces se le acerca otro maestro del Vedanta, este padre que sabía tanto de Vedanta y estaba sufriendo. Y el maestro le dice, bueno, pero si todos somos Brahman, todos somos espíritu divino y todo lo demás es Maya, ilusión, tu hijo entonces, con ese nombre, con ese rostro, ese cuerpo, era solamente Maya. Tu hijo era solamente ilusión. Entonces, este padre que estaba llorando, deja de llorar. Lo mira y le dice, tenés razón. Y se larga a llorar de nuevo profundamente. Entonces el maestro le dice, pero entonces, ¿qué pasa? Es que la muerte de un hijo ilusorio igual duele mucho. ¿Sí? Ven que somos humanos. El desapego a veces se malinterpreta, no involucra dejar esa humanidad de lado, no implica ser, desprendidos de todo, implica vivir la experiencia de la humanidad reconociendo y aceptando que nada nos pertenece realmente, ni cosas, ni ideas, ni personas. Nada es permanente. Al comprender eso, el cambio se genera solo. Ahí muchos intereses materiales disminuyen, uno se da cuenta de lo poco que necesita y el presente
simple se planifica. ¿Sí? Amigos, bueno, en fin, como siempre digo, de esta vida mucha escapatoria no hay, así que lo único que nos queda es saborear intensamente esa valla silvestre mientras los tigres corren hacia nosotros, como enseña el tantrismo. Y con esa conciencia del presente, con esa mente en calma, vacía, desapegada, nuestra esencia se revela sola, como propone el Vedanta. Realmente, en definitiva, no hay tigres, no hay valla, ni siquiera hay un nosotros. ¿Sí? Bueno, eso era un poco lo que quería compartirles, comentarles hoy. Hasta acá es como la parte pública, porque es la que subo después a las redes. Ahora dejamos de grabar y abrimos un espacio un poco más interno, más íntimo de la escuela, donde podemos intercambiar, dialogar, bueno, preguntar. Así que aprovecho este momento para despedir a todos los que estén viendo el video en las redes. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.